No es habitual empezar una entrevista hablando de perfiles generalistas y terminarla con una obra tan excelsa como El Pollo Pepe. Y menos aún si por el camino hablamos del sistema educativo, de cómo nos transforma la paternidad y cómo nos ayuda a entender a nuestros padres, de futuros imperfectos y de estoicismo o de liderazgo. Pero es que esto es algo que me suele suceder a mí cuando me siento a charlar con el invitado del capítulo de hoy. Su currículum es prácticamente imposible de resumir, así que solo diremos que Guillermo de Haro ha combinado su pasión académica con una exitosa carrera empresarial. Es doble doctorado en Economía e Ingeniería, ha trabajado en empresas de software, de tecnología, de comercio minorista y hasta de la industria del entretenimiento, y hoy es vicedecano en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la EA University. Es autor de multitud de artículos y de varios libros, entre otros uno a medias con un viejo conocido de este podcast, precisamente sobre estoicismo, Javier González Recuenco. Pero más allá de todo eso, Guillermo tiene una curiosidad insaciable que demuestra en cada una de sus respuestas. De hecho, confieso que me quedé con la sensación de que cada pregunta que hice habría dado para una entrevista en sí misma y que apenas arañamos la superficie de su conocimiento. Aún así, espero que nuestra charla sea una invitación a descubrirle y a aprender más de él. Y si te gusta la entrevista, dímelo, que siempre puedo intentar liar a Guillermo para repetir. En fin, no me enrollo más y te dejo ya con esta conversación que tanto disfruté con Guillermo de Haro. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Guillermo, sin saberlo, la verdad es que llevas en la lista de potenciales invitados de este podcast desde antes de que lo empezara. Y eso hace 5 o 6 años, o sea que por fin, bienvenido a Kaizen. Pues nada, muchas gracias. Es mi sino lo de ser el potencial, pero a veces se aterriza. A veces nos ha costado, pero lo hemos aterrizado. Voy a dar la bienvenida también a quienes habéis venido hoy a esta grabación en directo. Muchísimas gracias a todos. Y gracias también a The Bridge, que como en otras ocasiones nos han cedido este ágora que tienen en este edificio tan maravilloso. Si podéis daros una vuelta luego, porque es muy guay. Y donde además hacen, y les voy a hacer un poquito de publicidad para agradecerles su cesión generosa, hacen bootcamps de desarrollo, data science, ciberseguridad y un montón de otras cosas. O sea que desde aquí animamos a quienes os interesen estos temas a pegarle un vistazo porque merece mucho la pena. A ver, yo quería empezar vengándome un poco de ti. Porque no sé cuántos estuvisteis en la última grabación de la temporada pasada, que entrevisté a Juanjo Gómez Cadenas, pero lo cierto es que no se me ha ocurrido una buena venganza, así que solo voy a contar lo que pasó. Quienes estuvisteis en aquella grabación recordaréis que yo estaba como muy estresado escribiendo a alguien por WhatsApp porque el invitado no aparecía. Ese alguien era Guillermo, me provocó un microinfarto, pero también fue quien me puso en contacto con Juanjo y la verdad es que la entrevista salió muy bien y gustó mucho. O sea que sirva esto de venganza y de agradecimiento a la vez. ¿Cómo conociste tú a Juanjo? Yo le conozco por Jotdown. Por Jotdown. Por Jotdown. Yo soy socio de Jotdown desde hace un montón de años. Tendría que hacer memoria que últimamente no me funciona muy bien, pero probablemente 2012-2013. Jotdown, para quien no lo conoce, es una revista cultural, es un proyecto cultural más que una revista que yo descubro por una entrevista que me llega por internet a Ramón Trecet. Entonces yo había jugado baloncesto, me gustan mucho los deportes y el Yayo, como le llamaba el abuelo, como le llamaba Gonzalo Vázquez, pues había hecho una entrevista maravillosa de estas que hacían en Jotdown y empecé a seguir qué es lo que hacían en la revista. Entonces, lo que más me gustaba es que en aquel momento se hablaba mucho de modelos de negocio digitales, y cuando todo el mundo decía que en Internet el modelo de negocio era la publicidad, era hacer exclusivas, era todo inmediatez, de repente Jotdown te hacía artículos de 5.000 palabras, entrevistas de 1 hora en directo, con una permanencia media en página de 53, 57 minutos, y me entusiasmó tanto que lo primero que dije es yo quiero tener algo publicado ahí. Entonces me puse en contacto con ellos y les dije, oye, me gustaría que me publiquéis. Y ellos me dijeron, mira, esto es un proyecto colaborativo, mándanos algo y lo evaluamos. Entonces, yo, que he venido aquí a hablar de mi libro, por cierto. Creo que te he escuchado eso en todas las entrevistas. O sea, lo tienes muy trabajado.
Y luego, fuera de micro, te cuento... Luego vendemos libros. No, te cuento. Esa anécdota es buenísima porque me contaron un día lo que había pasado ese día con Umbral por detrás. Ah, vale. Bueno, pues... que por lo que sea no se puede contar aquí, ¿no? Entiendo. Mejor no. Pero los que han venido lo van a escuchar. Vamos ahí. Tengo un libro sobre cómo aprender a gestionar empresas viendo las películas del Padrino. Se llama Corleone Business School. Entonces yo escribí un artículo, una pieza para Jotdown sobre el tema y recibí un email prontamente diciéndome esto es una mierda, nosotros publicamos solo calidad. Y me costó 6 meses generar algo que realmente pues acabó publicado, ¿no? De hecho, si rebuscáis en Jotdown, mi primer artículo es sobre el Padrino, pero era algo original, diferente. Y no sabían lo que hacían los pobres. A partir de ahí, pues, oye, ahora quiero que me publiques un libro, ahora quiero... Y entonces la idea era, pues, incorpórate como socio en el proyecto porque... Pues, dejar de dar el coñazo, ¿no? Y que te lo den a ti. Y entonces me incorporé en el proyecto y en el proyecto había gente muy interesante, pues como Ángel Fernández, como Mar de Marchis, que ya no está, que nos dejó, que era el alma, es la persona capaz de convencer a Cebrián para hacerse las fotos que se hizo o a Enrique González para escribir. Y estaba Juanjo Gómez Cadenas, que también había publicado un libro de ciencia, de divulgación científica. Y bueno, pues es una persona maravillosa y cuando la conoces te encanta y que siempre llega tarde independientemente de lo que tú hagas. O sea, que le vamos a echar la culpa a él, ¿no? No, la verdad, Jotdown, mira, es curioso. Has dicho que esto fue en 2012, 2013, ¿no? Por aquel entonces yo tenía un proyecto emprendedor que era de periodismo ciudadano y nos fijábamos desde una perspectiva, hacíamos cosas radicalmente distintas a lo que hacía Jotdown, pero era un referente. Y yo recuerdo poco después, cuando entré en BlaBlaCar, ir al EVE, o sea, algunos os acordaréis del EVE, del evento Blog España, y que había la gente de Jotdown ahí hablando, y yo les miraba como con mucha admiración, ¿no? O sea, que vamos cerrando círculos. Estaba pensando que, en realidad, sí que va a haber una pequeña venganza hoy, porque yo habitualmente preparo las entrevistas como a conciencia y me escribo las preguntas y tal, y hoy no lo he hecho. Pero lo he hecho por un buen motivo, porque siempre que tú y yo nos conocimos, estaba pensando nos cruzamos por primera vez en Google Actívate, que es un programa de formación de Google que organizabas, creo que tú también, ¿no? Estabas metido en la organización, si no me equivoco. Sí, yo suelo estar metido en muchos lados. Suelo ser un buen secundario. No, y pensaba que nos conocimos entonces y compartimos alguna comida entonces y luego hemos coincidido en distintos puntos y al final, sin preparar nada, la conversación siempre ha fluido naturalmente a temas interesantes. Entonces he dicho, voy a ver qué pasa. Ya lo siento, habéis sido parte de este experimento, pero a ver qué sale. Tengo algún tema pensado. Y yo creo que el primer tema que tengo pensado es uno que yo trato con mucha frecuencia en el podcast, pero que creo que tú estás muy bien posicionado para hablar de él, que esto es este rollo de perfiles generalistas, el neogeneralismo y cómo, primero, desarrollar una carrera siendo generalista. Creo que tú eres un buen ejemplo de eso, ahora hablaremos de eso, pero además tú tienes la perspectiva de la educación, ¿no? De cómo formamos a la gente y si tiene sentido eso de verdad o no. Así que, por intentar aterrizarlo en una pregunta, ¿tú crees que estamos realmente en un mundo para generalistas? ¿O algunos nos hemos venido arriba porque nos sentimos identificados y contamos esta historia? ¿Hasta cuándo dura el podcast? ¿Cómo vas de vejiga? A ver, el conocimiento generalista siempre es bienvenido y siempre es valioso. De hecho, una de las discusiones principales que tengo con todo el mundo es sobre la universidad. Uh-huh. La universidad va a desaparecer, la universidad no aporta valor, la universidad con todo lo que está ocurriendo. Llevamos con universidades y antes con modelos similares cientos de años, más de 1000 años, y hay una cosa que se mantiene, que es la idea de conocimiento universal, de dar un marco de referencia, de conocer por qué hemos llegado hasta aquí, qué modelos ha habido por el camino y entenderlos y después aterrizarlo de una manera un poco más práctica. Cuando la gente dice que la universidad tiene que estar más pegada al mundo laboral y más pegada a la empresa, las universidades lo están y lo están hasta cierto punto, pero lo están mientras te complementan con ese contexto y con ese de dónde venimos.
Entonces, eso yo no creo que vaya a cambiar. Y creo que un ejemplo muy claro, por ejemplo, ha sido lo que ha pasado durante el COVID con una disciplina que parecía una vía muerta, que era el ARN mensajero, y que un grupo de personas les había dado por seguir investigándolo porque les parecía atractivo e interesante, y de repente se ha convertido en una nueva disciplina en cuanto a vacunación y a posibilidades. Entonces, eso está ahí gracias a este tipo de conocimiento y a este tipo de actividades. Entonces, dicho esto, es cierto que, claro, si tú miras hacia atrás en el tiempo, la evolución de la formación y de las necesidades formativas de una persona, no el placer o el interés personal, sino las necesidades formativas para poder tener una carrera profesional o una vida laboral, pues hay una enciclopedia maravillosa que son 3 tomos de Bowen que te viene desde el mundo antiguo hasta la época moderna y bueno, pues te va hablando de los gremios, te va hablando de la transferencia de conocimiento, de lo complicado que era en aquel momento y el impacto que tuvo socialmente con la creación de burguesías, de ciudades. Entonces hay varias líneas en paralelo que van ahí. A día de hoy, en favor de cierto generalismo, pues por ejemplo escribía Tomás Puello un análisis muy, muy detallado de si tú eres un especialista en un área y quieres estar en la zona más específica, al final, ¿no? Eso es. Entonces, si tú no estás en la zona más alta, pero en 2 disciplinas que están medianamente relacionadas puedes trabajar esto, pues tienes un cierto valor. Claro, lo que está ocurriendo ahora, y ya pues mentamos a la bicha, que es el tema de la inteligencia artificial, es como lo que pasó hasta cierto punto con la aparición de Wikipedia, Internet y contenidos mucho más baratos y fáciles de producir, lo que pasó con la revolución industrial y lo que pasó con la imprenta. Empezamos a ver que los perfiles técnicos y el conocimiento técnico adquirido en muy poco tiempo empieza a ser más valorado y empezamos a ver una transformación. Pero una transformación hubo una época en la que la gente trabajaba los 7 días de la semana de sol a sol, que había trabajo infantil, que una crisis en Estados Unidos, parte de solventarla es un New Deal que dice que educación obligatoria hasta los 16 años. ¿Por qué? Pues porque pongo un profesor y me quito 25 personas del mercado laboral y así elimino... Perdón, porque la formación es buena para la gente. Entonces... claro, pues entramos en una era en la que empiezan a ocurrir cosas parecidas y luego venimos también de una era de macroeconómicamente una gran cantidad de dinero en el mercado que ha mantenido artificialmente muchas industrias y muchos puestos de trabajo y que, bueno, pues puede que haya una corrección dramática que se compensará también por esa caída, por ese valle demográfico que viene y ese frenazo que estamos viendo por otros lados, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la formación generalista, más allá del nivel de conocimiento al que puedes llegar, ¿no? Asumes ya es imposible saberlo todo. Ya, a mí sí que me preguntan, ¿a ti qué superpoder te gustaría? Yo digo, la inmortalidad, para poder leerme todo lo que se ha publicado porque tendría tiempo y tal. Entonces, esa parte es complicada. Creo que danzaba últimamente por redes el tema de Poincaré, el último matemático que pudo conocer toda la matemática porque a partir de ahí era imposible y tú trabajas en disciplinas, ¿no? También es cierto un poco, como decía Steve Jobs, que fue su experiencia, según vas trabajando en temáticas diferentes y no te quedas en ser un especialista, empiezas a ver muchas similitudes, muchas conexiones, muchos ámbitos parecidos y ya no te resulta tan incómodo ese conocimiento generalista. Pero aún así siguen haciendo falta técnicos y personas que están absolutamente especializadas y centradas en un área, como puede ser pues, lo que hablamos antes del ARN mensajero o otras disciplinas. No, además es que siempre lo tratamos desde un punto de vista como completamente contrapuesto y muchas veces cuando se habla de este nuevo generalismo, de lo que se habla es de gente muy especialista en un tema, pero con otra capacidad, o sea, con capacidad para abordar otros temas de forma mucho más transversal. Estaba pensando en Juanjo, por ejemplo. Juanjo es un perfil que es hiper especialista en física, pero además es un tío que puede escribir de un montón de cosas, que tiene una cultura complementaria, ¿no? Y ahora estabas hablando un poco de esa facilidad para hibridar disciplinas o para relacionar temas de una disciplina con otra. Y te quería preguntar un poco por tu propia experiencia, porque si yo no me equivoco, tú eres teleco, doctorado en telecomunicaciones, en ingeniería, y luego doctorado en economía también, ¿no? Entonces, y luego, además, te has metido en un montón de saraos, como comentábamos antes, algunos que tienen que ver con el periodismo, otros con la educación. Entonces,
Yo creo que ahí hay una perspectiva muy interesante que por lo menos a mí me gusta mucho, que es la de qué conocimientos adquieres en una rama que crees que podrían ser útiles para mucha gente que no ha estudiado esa rama, ¿no? Entonces, yo no sé si... Yo siempre cuento mucho en el podcast conceptos de ingeniería que creo que podrían ser útiles para mucha gente. Yo no sé si tú tienes algún concepto en la cabeza, alguna idea que te haya sido recurrentemente útil y que crees que debería enseñarse en otros ámbitos. Y es una pregunta muy concreta que no te he avisado, pero bueno, a ver. Sí, no, ya noto la maldad. Noto... Pues mire, igual no es lo que esperabas, ¿no? Sale un poco del tema, pero hace un tiempo, cuando todavía no se sabía quién era Judge the Ripper, el juez este de Melilla, había leído ya el libro de Natalia Velilla. Y esto es lo bueno del periodismo. Luego el periodismo te permite, sobre todo cuando tienes un medio detrás, un medio como Jotdown, te permite entrevistar y conocer a gente muy interesante y te permite que la gente te escuche cuando pides determinadas cosas. Entonces, escribimos en la época en la que estaba con Martín haciendo Futuro Imperfecto, que ahí descubrí que me es absolutamente imposible tener frecuencia y continuidad en absolutamente nada, ni con Martín encima de mí. Bueno, pues escribimos un artículo sobre el tema de la justicia y mencionamos y preguntamos a gente de la justicia que estaba en medios y que era relativamente accesible. Y a raíz de eso yo seleccioné unos cuantos y les planteé una pregunta. Y la pregunta era básicamente cuáles son las normas del juego que deberíamos saber. Es decir, nosotros vivimos en un mundo con unas leyes físicas, con unas leyes de la naturaleza, con unas leyes sociales, y esas leyes sociales, no las físicas de la naturaleza, que las aprendemos a veces a lo bestia y a veces con ecuaciones. Con ecuaciones, pero nosotros vivimos en un entorno en el que nos hemos puesto unas normas entre todos y específicamente no las sabemos. Entonces yo les decía, ¿qué debería saber alguien cuando cumple 18 años y es mayor de edad y asume responsabilidad legal y penal para poder llevar una vida medianamente normal? Y claro, de repente era como, pues qué buena pregunta, pero no todo el mundo se puede hacer la carrera de Derecho. Claro. Entonces, ¿qué conocimiento debería tener? Y bueno, pues deberías entender qué es una constitución y qué es lo que te dice una constitución. Deberías entender un poco la estructura de las normas, deberías entender... el papel del Estado, ¿no? De los poderes. Del Estado, los poderes, cómo se articula, qué es lo que hace que una cosa suba o baje por un lado o por otro. Deberías entender contratos civiles, contratos mercantiles. Entonces, no se trata de aprenderte el código penal y saber su aplicación, pero tener una serie de conceptos claros de cómo se estructura todo esto y cómo se estructura en sitios diferentes, ¿no? Y bueno, pues esto se quedó como un artículo que yo quería escribir, pero Natalia sacó otro libro y el juez sacó otro libro y yo creo que lo cubren bastante y lo desarrollan bastante bien. Y es un conocimiento importante, ¿no? Porque es algo que no se ofrece normalmente en otros sitios. Más allá de esto, no, tenemos que aprender a hacer la declaración de la renta. Bueno, pues como además va cambiando cada poco. Pero ese conocimiento a mí sí que me parece interesante y refleja mucho además temas culturales. Has mencionado y te me has adelantado, porque lo tenía ahí pensado, Futuro Imperfecto, ¿no? Esta serie de textos que hicisteis. Y te escuchaba hace poco en una entrevista decir que creo que es tu mujer que dice que eres apocalíptico. Entonces, ¿cómo es el futuro que nos espera? No sé si vamos a salir todos deprimidos, ya os aviso, pero ¿cómo es el futuro que nos espera? Tú quieres acabar con mi carrera. Esto no es venganza, esto es... Que no, que son cosas que me interesan de verdad. Esto es... A ver... Cuando tú, porque te sale como le sale a Javi, o porque has entrenado tu cabeza en estudiar escenarios y probabilidades, y de hecho la has entrenado en creatividad para estudiar escenarios y probabilidades que normalmente no aparecen, y es parte también de la resolución de problemas complejos. Por eso a mí la disciplina me enamoró cuando descubrí a Javi. Yo había estudiado estrategia, me encantaba la estrategia, la toma de decisiones y demás, y de repente encontré un hueco que era pues todo lo que ocurre cuando todavía no hay una estrategia y no se trata de decidir hacia dónde voy, es que está todo por hacer. Entonces, cuando tú has acostumbrado tu cerebro a esto, pues tienes que aprender también y casarte con una mujer que te llene de felicidad y que sea muy expansiva y muy alegre y demás, y que te ponga un poco los pies en el suelo, porque, claro, hay una batería de posibilidades y probabilidades que la gente en general no se plantea y que tú las ves tan claras y ves la probabilidad que tiene de que ocurran. Entonces, bueno, pues te acabas convirtiendo en esa Cassandra. Que luego
todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no te has hecho millonario con eso, no? Pues ya sabías que iba a pasar porque, pues mira, yo soy averso al riesgo y por eso también hago estos planteamientos y aparte, pues particularmente no me gusta mucho invertir, entonces... Pero son casos que me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo estar en Capital Radio con el equipo de Luisby, con Laura Blanco, en el año 2022 y preguntando, ¿qué creéis que va a pasar? Y yo decía, Rusia va a entrar. Dice, ¿pero por qué lo dices? Digo, pues mira, porque tú calculas el coste de mover todo eso, tú miras los anteriores ejercicios que se han hecho y además se empieza a ver hospitales de campaña, la probabilidad de que entren es muy grande, porque si te echas para atrás de todo esto has incurrido en un gasto brutal y aparte que es que en el 2014, en el 2016 han pasado una serie de cosas. Con lo que yo no veo el futuro, no te digo que sepa que van a entrar, lo que te digo es que hay una probabilidad altísima por todos estos factores y a partir de aquí me dices en lo que me puedo equivocar. Pero claro, también hay probabilidades muy pequeñas de que ocurran cosas que tú las tienes ahí y las valoras continuamente. Entonces, bueno, pues a veces me voy a poner el peor escenario, intento controlar daños del peor escenario y a partir de aquí voy viendo todo lo demás. Y claro, cuando te acostumbras a hacer eso, pues te conviertes en un ser apocalíptico y por eso mi mujer lo dice. Nos vamos a ir, hablando de futuros, a algo más pequeño pero más importante, yo creo que al final, que es la paternidad de nuestros hijos, ¿no? Que no es tanto el futuro de todos, sino el futuro más inmediato que nos interesa. Tú trabajas en educación y algo hemos mencionado ya de sistemas educativos. Me interesaría entender también cuál es tu perspectiva de cómo debe ser sistema educativo ahora, para el mundo que viene, pero en particular, ¿cómo preparar a nuestros hijos o a tus hijos para el mundo, ese futuro, no sé si imperfecto, que tú vislumbras? ¿Cómo intentar prepararlos? Pues, a ver, lo primero que necesita un niño, y depende de las edades, ¿no? Yo cuando nació mi hija, yo tengo una hija mayor que vive en Alemania con su madre y luego pues tengo otros 2 niños con otra pareja que tienen 8 y 11 años. Con mi hija mayor, pues mi primer problema es que yo no le iba a poder ver mucho. Entonces, si no puedes competir por cantidad, compites por calidad. Entonces, lo primero que me hice fue un curso de educación infantil de 0 a 6 años. Pues, dadme el manual. ¿Dónde está el manual de qué se hace con un niño? En ese curso había cosas pues, que no me sirvieron de mucho, sobre todo pues, la parte de currículum y de las fichas y demás. Entiendes un poco qué es lo que hacen en el sistema educativo, sí. Pero luego el tema al final, pues un niño lo que quiere en esas edades es pues, sentirse protegido, sentirse querido y que haya una cierta coherencia en el comportamiento. Entonces no hay mucho más. Ahí me vino muy bien, por ejemplo, conocer el concepto de las rabietas, de la época de las rabietas, que básicamente es una época que va más o menos entre los 18 meses y los 3 años, creo que tú empiezas ya. De lleno. Y es la época en la que se forma el córtex prefrontal, que es nuestra herramienta para tomar decisiones. Entonces, las rabietas no son algo discutible, negociable, controlable. Es algo que va a ocurrir porque sí. Claro, si tú no sabes esto, no lo has estudiado, cuando el niño tiene una rabieta, tú buscas una relación de causa-efecto. Algo ha tenido que pasar, algo he tenido que hacer yo mal, o hay un factor exógeno que ha provocado, entonces tengo que buscar la manera de desactivarlo. Entonces, no, es endógeno total, te ha tocado. Hay niños que más, hay niños que menos, hay niños que antes que después, pero entonces cuando lo llevas así, pues ya vas descubriendo pues cómo cambiarle. El principio del estoicismo, en el fondo. El principio del estoicismo de todos. Eso de las noches sin dormir al empezar. Entonces ahí vas descubriendo pues qué herramientas tengo, cómo desviar la atención y demás. Cuando va creciendo te vas encontrando con otros retos, ¿no? Yo recuerdo, pues por ejemplo, el tema de bajar de la cama o del sofá. Entonces, claro, los niños van de cabeza. Entonces yo decía, si la agarro cuando va de cabeza, pues esto va a ser fiesta, entonces va a ir más de cabeza. Y si no la agarro, se va a pegar un trastazo y eso no es una buena... O sea, no lo va a volver a hacer, pero no a este nivel. Entonces dices, bueno, pues voy a buscar elementos intermedios. Entonces yo lo que hacía es la ponía en el sofá, que era más bajo que la cama, ponía un colchón en el suelo, entonces la tarascada era incómoda, pero no era dolorosa. Entonces al final con esto conseguías enseñarla que fuese con los pies por delante. Y claro, dices, es que esto se tiene que poder enseñar, porque yo trabajo con uno esporádicamente y sin formación, pero hay seres mágicos con superpoderes en las guarderías que controlan 20 de ellos a la vez. Entonces, aquí tiene que haber algún patrón o alguna herramienta que te lo permite. Según van avanzando en la edad, pues te vas encontrando con retos diferentes y herramientas diferentes, ¿no? Pues el tema de la adolescencia y el cambio hormonal y el tirar de la cuerda a ver hasta dónde llego.
Y luego, pues hay otro factor también que es muy importante, que es que, y esto pues tú lo has vivido también en gestión, tú puedes saber que las cosas se hacen de una manera, pero a veces pues por tu personalidad o por el momento en el que estás, que tienes un mal día o lo tienes muy bueno, pues no haces lo que dice el manual o lo que deberías hacer. Entonces también tienes que saber vivir con eso y aceptarlo. Yo con mis hijos lo que he hecho siempre es, pues primero, retarles. Tienen la manía de decir que, o sea, a mí no me creen. Confían en mí porque saben que les voy a mentir. Entonces, no me creen. Y claro, cuando me preguntan, ¿pero por qué nos estás diciendo siempre barbaridades? Porque quiero que incluso la persona en la que más confías te haga plantearte las cosas. ¿Cómo puedes comprobar si lo que te digo es cierto o no? Entonces, yo utilizo esto para intentar que no les engañen, que no... Espíritu crítico, ¿no? Sí, también es cierto que por su personalidad ellos son pues muy volubles, muy fáciles de convencer. Sé que hay otros niños, ellos tienen amigos y vienen mucho los amigos a casa que dices, no, o sea, contigo yo no haría esto ni... Es totalmente otro planteamiento. Entonces, eso tiene que ser bastante contingente también y no es sencillo. Y sobre el sistema educativo, mira, yo lo primero que plantearía al sistema educativo es que lo dejen reposar, que no lo toquen más. Yo he vivido en la Rey Juan Carlos con 18, 19 años, niños que venían con 3 sistemas educativos, he pasado por la LOE, la LOM 11, no sé cómo me van a evaluar, no sé qué. O sea, al final, cuando yo me encontré con esto, me encontré con un 54% de paro juvenil. Fue cuando empecé con el proyecto de los emprendedores adolescentes. Básicamente la idea era, mira, yo sé que cuando la economía cae hay áreas que suben y además el mayor problema que tenéis es de experiencia y de acceso al mercado laboral. Entonces, para romper ese ciclo lo que hay que hacer es conseguir experiencia. Entonces, para conseguir experiencia o creáis empresas o trabajáis en empresas que se han creado, de manera que cuando termines tus años de universidad, de carrera, los terminas, pero has tenido 2 o 3 años de experiencia como product manager, como director de marketing, en un proyecto que puede ir mejor o peor, al que tú le puedes dedicar el tiempo que le puedas dedicar, pero que te ayude a romper ese ciclo. Y claro, para motivar esto yo no podía utilizar los sospechosos habituales porque pues, a un estudiante de la Rey Juan Carlos de Móstoles, Fuenlabrada o Vicálvaro, hablarle de Mark Zuckerberg, Steve Jobs, no. Entonces yo empecé a buscar gente que había creado empresas con menos de 22, 23 años y que además me los pudiera llevar a clase, y cuando no podía los empecé a grabar y grabé esos vídeos y hice cortes y los subí a internet y bueno, y a partir de ahí descubrí que había un montón de emprendedores adolescentes que habían creado empresas con menos de 18 años. Entonces ahí empezabas a ver patrones. Uno de los patrones, por ejemplo, era el tema de la mentalidad global, el global mindset. La gente que ha pasado tiempo en otra región, con otra cultura y otro idioma, pues aprende a resolver problemas mucho mejor y a empatizar mejor con la gente. Y ya no te hablo de irte al extranjero, es que te hablo de casos de una chica de Murcia que todos los veranos estaba en Galicia, en un pueblo en el que hablaban gallego, que el clima es totalmente distinto, la cultura es totalmente distinta, y esto te permitía desarrollar ese tipo de habilidades que eran muy valiosas. Sí, estaba pensando, perdón que te interrumpa, pero estaba pensando que en general yo creo que hay un patrón, no sé si en los emprendedores, pero en gente que toma ese tipo de iniciativa profesional en su vida, que es esto de el camino menos transitado, ¿no? La gente que por lo que sea en su vida ha tenido que recorrer caminos poco transitados tienen más facilidad para hacer esos cambios culturales o unir esos puntos, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo, a ver, la educación es una transformación del cerebro. Tú lo que haces, lo puedes hacer cuando cuentas algo. El hecho de que nosotros estemos hablando ya está transformando el cerebro de la gente que nos escucha y se puede influir de muchas maneras. El problema que tienes es, y por esto toda la fama del desaprender, o el concepto de desaprender, cuando tú has creado una conexión, has hecho una carretera, sí. Entonces si esa carretera se ha quedado obsoleta y tienes que buscar algo nuevo, pues claro, lo de los electroshocks no termina de funcionar bien enfocado. Entonces tú tienes que hacer una autopista que haga más eficiente moverte por ese otro camino. Y hacer esa autopista mientras tienes una carretera no es sencillo. Por eso lo de cambiar de hábitos y la capacidad de cambiar de hábitos y aprender cosas nuevas es diferente. Cuando eres un generalista, como no has creado grandes vías de comunicación, sino que son más pequeños caminos que se van entrelazando, adquirir una habilidad nueva te es más sencillo que cuando eres un especialista que ha hecho una autopista maravillosa con carriles, que todo va por ahí y no hay nada que pueda salir de ahí, ¿no? Entonces, esto, mira, lo explicaba muy bien, por ejemplo, Asimov. Esto es algo que recomiendo siempre, que es un cuento, no es de los cortos, es de los más largos, que se llama Profesión. Vale, no lo conozco.
profesión, spoiler alert, para el que lo quiera leer, en Profesión Asimov habla de una galaxia, por supuesto, en el que la Tierra pues, se ha quedado un poco obsoleta y la gente busca trabajo en otros mundos mucho más interesantes. Y entonces el proceso educativo pasa primero por el día de la lectura, los niños no hacían nada, eran felices, de repente llegaba un día, entraba una máquina y leían. Y de repente no sabías cómo ni por qué, podías leer y esto te permitía empezar a aprender. Pero empezar a aprender porque era parte también del juego, porque había un día que era el día de la educación. Y ese día entrabas a una máquina y en función de tu cerebro te decían que era aquello para lo que estabas más capacitado. Y entonces en función de lo que estuvieses capacitado, de nuevo con la máquina te formaban y especializaban en ello. Y a él, al personaje principal, resulta que no le especializan. Es defectuoso. Entonces, a él no le pueden dar una especialización. Él pensaba que iba a utilizar unas herramientas maravillosas, súper avanzadas, para poder ir a hacer minería en unos sitios donde pagaba mucho dinero. Y entonces no, le mandan a un sanatorio mental. Y en este sanatorio mental, pues este hombre empieza a darle vueltas a todo lo que está ocurriendo porque no termina de entender lo que pasa. Entonces llegan los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es cuando los diferentes regidores de los planetas van a contratar talento para llevárselo a sus planetas en función de la tecnología. Y uno de sus mejores amigos está ahí en los Juegos Olímpicos. Entonces él, que tiene un psicólogo y un historiador que están con él, se escapa del sanatorio mental y va a los Juegos Olímpicos para intentar que le dejen formarse y trabajar con una de estas máquinas y tener una carrera, porque es una vergüenza lo suyo, ¿no? Entonces ve, se encuentra con su amigo, se encuentra con las diferentes pruebas, que básicamente son pruebas de utilizar diferentes herramientas y tecnologías y ver quién lo hace mejor, para después ver qué planetas te contratan en mejores condiciones. Y su amigo le dice que es una vergüenza, que es que hay una máquina nueva, que a él no le han enseñado cómo usarla, porque dicen que el cerebro no puede con ella, entonces él va a ir a un planeta intermedio en vez de tal. Y este hombre, pues después de todo este periplo, se encuentra con los líderes de unos cuantos planetas y les empieza a decir que bueno, pues que claro, quién diseña todas esas máquinas, quién hace la formación, quién hace no sé qué, y en ese momento se da cuenta, le llevan una parte y le dicen, claro, es que necesitamos gente creativa. Necesitamos gente creativa que haga todo esto y esos no son fáciles de detectar ni de formar. Entonces, cuando tú quieres formar a alguien, en resolver problemas, que es básicamente todo lo que hacemos. Nuestra vida se basa en resolver problemas por pura supervivencia primero y a partir de ahí, pues, resolvemos problemas de clientes, resolvemos problemas de compañías y demás. Lo primero que necesitas para aprender a resolver problemas es tener problemas. Entonces, mi trabajo como docente es crear problemas a mis alumnos. Me encanta mi trabajo. O sea, esto es... Entonces, hay problemas que a ti te aparecen y que te aparecen por primera vez y que efectivamente es supervivencia y no sabes lo que puede ocurrir. Y esto Javi Recuenco lo decía muy bien con el CPSer puro, es el primero que se comió un percebe. ¿Cómo te da por morder eso? Pero a partir de ahí, pues tú vas diseñando una serie de mecánicas y de dinámicas para facilitar en un entorno controlado, con una simulación, que tú vayas resolviendo esos problemas. Y es un poco todo esto lo que hacía yo con mi hija o lo que voy haciendo con mis juligancitos ahora, ¿no? Me voy a ir a un sitio relacionado con esto, quizá un pelín más personal, pero como te he oído hablar de ello en otros podcasts, te voy a preguntar por ello, que ese un momento que creo que es muy definitorio en tu vida, que es cuando tu hija se va a Alemania, ¿no? Y te he oído hablar un poco de cómo cambias tu plan vital de estar en una gran empresa, Technicolor y demás. Y quería hablar un poco de paternidad y de cómo te ha redefinido a ti, qué enseñanzas has sacado tú de la propia paternidad, más allá de educar a alguien, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado a ti? Una de las primeras cosas básicas que uno tiene que tener claro, y por más que lo tengas claro a nivel conceptual o teórico, después aplicarlo no es sencillo, ¿no? Pero la vida es una cuestión de prioridades. Y esto pues también está un poco relacionado con el tema del estoicismo. Tú tienes, o economía, ¿no? El tiempo como recurso escaso. Tú tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, la esperanza de vida que quieras tener. Y hay una cosa que se llama coste-oportunidad. Si yo estoy aquí ahora en esta hora, no puedo estar en otro sitio. Entonces esta hora tiene que ser magnífica y merecer mucho la pena, porque yo si no preferiría estar con mis hijos o con mi mujer o estar haciendo otra cosa. Y yo aquí haciéndote preguntas puñeteras. Te las estoy devolviendo. Entonces, claro, pues estas cosas, y además no le afectan a todo el mundo de la misma manera, no las lleva a todo el mundo de la misma manera,
Pero en este caso, pues a mí lo que me ocurrió fue que, oye, pues en ese momento tenía que tomar una decisión y para mí lo prioritario era poder pasar tiempo con ella, ¿no? Entonces, Lucía cumple dentro de poco 17 años, habla español perfecto, sin acento y con una cantidad de palabrotas que me abruma y me enorgullece a la vez. Es imposible detectar el país del que viene. Habla alemán e inglés perfecto porque está allí, habla algo de euskera porque ha estado viniendo los veranos a aprender a hacer surf en el País Vasco, que es de donde yo vengo. Entonces, eso para mí ahora es un motivo de orgullo porque ha sido gracias pues, a ese esfuerzo y a esa dedicación y a esa decisión que tomé en un momento de, bueno, pues que es más importante. Pues yo puedo seguir con mi carrera y teniendo muy poco tiempo y muy poca disponibilidad, o puedo cambiar totalmente mi carrera hacia otro camino y bueno, pues tener más tiempo para estar con ella y para que pues, podamos tener la relación que tenemos a día de hoy. Entonces son decisiones que vas tomando, ¿no? Antes hablábamos de que últimamente viajo mucho y de nuevo vuelve a ser para el otro lado. O sea, pues todos estos viajes todo este tiempo que no pasas con la familia y con los niños, pues ¿cómo lo gestionas? Es cierto ahora que también son un poco más mayores, las videoconferencias también te ayudan y bueno, pues tenemos rutinas de hablar regularmente. Pero bueno, nos pasa a todos y nos pasa a todos en diferente medida. Hay veces que puedes elegir, hay otras veces que el nivel de restricciones que tienes es muy grande y no te queda otra que jugar con eso. Pero yo creo que es uno de los momentos importantes, igual que otro del que hablamos con Juanjo el día que estuvimos cenando. Te iba a preguntar ahora por eso. Que es el día que se van tus padres, el día que miras hacia arriba y de repente no hay nadie y ya solo estoy yo y ahora pues me toca mirar hacia abajo y es a mí al que le preguntan, ¿no? Y bueno, lo echas mucho de menos. Algo que yo digo mucho siempre en las entrevistas, en cualquier foro, es hablad con vuestros mayores, hablad con los abuelos, hablad con los padres, dedicadles tiempo, con los amigos, con los vecinos. Primero porque además ahora hay una importante crisis de soledad con la gente mayor, pero segundo porque los datos, y hemos torturado datos muchas veces, los datos te pueden decir muchas cosas, pero no te dicen cómo se sentía la gente en ese momento. Y esa sensación y esa percepción es la que hizo muchas veces que la gente tomase decisiones que no entendíamos con los datos y que, bueno, pues empezamos a intuir con lo que estamos viendo apocalípticamente actualmente, pero sí, no va un poco por ahí. Estaba recordando yo también la conversación que tuvimos con Juanjo y es un poco el detrás de las cámaras de la grabación que hicimos la otra vez, pues nos fuimos a cenar después, Juanjo, Guillermo y yo. Y en esa conversación nos dimos cuenta de una cosa curiosa y es que Juanjo había cumplido 60 años, tú 50, yo 40, ¿no? Teníamos como 10 años de... Los 50 son los 40, ¿eh? O sea. Bueno, pues tenemos la misma edad en el fondo. Pero también estuvimos hablando un poco de lo que tú decías, ¿no? De cuando se van nuestros padres y en parte también de lo que la paternidad nos enseña sobre nuestros padres, ¿no? De lo que es la propia experiencia de tener hijos y cómo podemos empezar a empatizar con cosas que a lo mejor no entendíamos de nuestros padres. Y yo había ahí una reflexión un par de reflexiones que os compartí. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años y yo una cosa y os animo a los que tengáis a vuestros padres vivos, una cosa que echo de menos ahora es haberme relacionado con mi padre como adulto, porque yo me relacioné con él básicamente hasta la edad de la adolescencia, que todavía eres un idiota y no tienes conversaciones realmente serias sobre cómo ve la otra persona la vida y demás, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que por el transcurso de la vida no nos suceden naturalmente hasta más adelante, pero que si nos hacemos conscientes de ellas las podemos provocar un poquito antes, ¿no? Y la otra era esta sensación, no sé si lleva a ningún sitio esto, pero yo lo estoy divagando, era esta sensación de que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos comprendiendo mejor cómo funciona la vida, ¿no? Y lo que tú decías, habla con tus mayores porque tus mayores... Hay cierta sensación de que se han pasado el juego o que para cuando se están pasando el juego ya se les está acabando la vida, ¿no? Pero yo creo que hay muchas enseñanzas que sacar de ellos. No sé si esto te genera alguna reacción o si quieres cambiamos de tema, pero creo que ahí tuvimos una conversación bastante bonita alrededor de todos estos temas. No, creo que es importante porque está relacionado con el tema de la educación. Seguimos sin hablar de mis libros, pero bueno. Ahora vamos, no sufras. Es broma. Está relacionado con el tema de la educación porque, bueno, lo de las etapas de la vida es siempre una discusión muy, muy clara. Está relacionado con lo que estás comentando de la frase que yo suelo comentar es un dicho en euskera, que es Gazteak balesa zaharrak baleki, si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran, ¿no? Cuando eres joven tienes un árbol de decisión por delante grandísimo y aunque tomes una decisión por un camino u otro siempre lo puedes reconducir, pero no eres consciente de ello y tienes la sensación de que cada decisión es tremenda y tiene un impacto terrible.
y cuando te das cuenta de que no es así, pues realmente te está quedando bastante menos tiempo. Aquí el tema de las mentorías y de trabajar o encontrar a alguien en tu vida que te ayude o que te oriente, porque también hablamos de los padres, pero es cierto que hay épocas de la vida en que el padre, pues lo que dicen siempre de la psicología, ¿no? No es que quieras matar al padre, pero chocas contra él, tienes una visión diferente, tienes planteamientos diferentes y es parte del proceso normal y natural, ¿no? Y entonces muchas veces necesitas una visión externa, un pepito grillo externo que te ayude a poner en valor, que te repite lo mismo que tu padre o que tu madre, ¿no? También hay otras enseñanzas que no eres conscientes de ellas hasta que las ves. Yo recuerdo con el tema que decías antes de los críos, una vez me pregunté a mi madre cuando nació mi hija, digo, oye, esta sensación de preocupación, ¿cuándo se pasa? Porque es que si hace ruido por la noche, estás preocupado porque le pasa algo, y si no hace ruido por la noche, estás preocupado porque le pasa algo. Y se me quedó mirando así y me dijo, mi madre, dice, bueno, pues más o menos en unos 70 y pico años, luego ya no te enteras de nada. Entonces, da igual, o sea, vas a estar preocupado toda tu vida y no eres consciente, y de repente dices, joder, cuando yo salía por la noche, mi pobre madre, que yo no volvía hasta las 7 de la mañana y que tal, ¿no? Y ahora es lo que te toca. Entonces, son parte de un proceso que, bueno, pues si eres capaz de entenderlo, eres capaz también de gestionarlo y de transmitírselo mejor. Yo tengo un hermano pequeño que tiene 20 años menos que yo. Mis padres se separaron siendo muy joven y bueno, pues cuando iban a hacer mi hija siempre decía, no, pues yo he cambiado pañales a mi hermano, yo ya he conocido esto, yo esto ya lo sé. No tiene nada que ver, nada que ver. O sea, es una reacción química o mental que automáticamente es totalmente distinto. Y claro, entonces ahora te das cuenta, digo, mis hijos no van a entender por lo que yo paso hasta que no tengan hijos. No es posible, no es, o sea, puedes racionalizarlo, no puedes interiorizarlo. Has mencionado este dicho en euskera. Yo me acuerdo últimamente mucho de una frase que hay en inglés que es "Youth is wasted on the young", que es esto de la juventud se desperdicia con los jóvenes, porque muchas veces ves a la gente joven y dices, claro, si siendo así de joven supieras lo que se sabe mayor, vivirías la vida de una forma completamente distinta, pero es que el proceso natural es ese y no tiene por qué ser distinto. Vamos a hablar de tu libro. Empezando porque yo tengo una fascinación y un cariño especial por los inconscientes, que os lanzáis a escribir sobre cosas porque os meten en un jardín de repente. ¿Qué tal el descubrir que ya conocías el estoicismo poniéndote a escribir sobre estoicismo? Porque te he oído hablar un poco de la historia. ¿Y qué enseñanza te has llevado tú en ese proceso? Pues primero lo que comentabas antes de conectar los puntos y del generalismo y de cómo muchas cosas acaban estando relacionadas, y lo que te decía de ese conocimiento hacia el pasado y de dónde vienen, porque claro, estudias un máster de administración de empresas, das clases de economía y demás, y de repente se te escapan estos 2 o 3 pequeños detalles de que, claro, la gestión empresarial, bueno, no es que empezara con Clausewitz y la estrategia o el Sun Tzu, no, es que de repente es que estamos hablando aquí de los objetivos, que es clave en todo proceso estratégico, en todo proceso de gestión, y pues ya decían los estoicos, es Séneca, que si no sabes a dónde vas, ningún viento te es favorable. Entonces, era gente que ya había pasado por eso y había estado discutiendo sobre esto. Y además te ayuda a ver el tema de los ciclos inevitables. Y es que van a pasar, va a haber cambios y no vas a poder hacer nada contra ellos, o sea, contra la marea demográfica, contra los cambios geológicos, contra... Pues es una motita de polvo que lo que tienes que hacer es entenderlos. Es como el marinero que decía Reverte, ¿no? Que está en el mar y que pues sabe que le puede pasar muchas cosas que no puede controlar, pero sigue saliendo al mar y lo que hace es conocer lo más posible y entender lo más posible para reducir ese riesgo y poder disfrutar. Entonces, el proceso fue vivificante porque, bueno, de hecho he contado muchas veces el tema de esta manera tan jocosa, ¿no? Nosotros estábamos con el libro Resolución de Problemas Complejos y fuimos a hablar con Roger Domingo porque él tiene la colección del Pequeño Libro Negro. Y el primero que yo conocí esa colección era el Pequeño Libro Negro de las Grandes Decisiones, que era un modelo de toma de decisiones, explicación, un modelo, explicación. Entonces teníamos tanto material de sesgos de toma de decisiones que le dije a Javi, vamos a hablar con Roger y le vamos a decir, oye, vamos a hacer el Pequeño Libro Negro de las malas decisiones. Y lo vamos a hacer con sesgos, un sesgo y explicación, un sesgo y explicación. Y Roger dijo, pues mira, la idea me parece muy buena, no se tendrá mucho mercado, lo que está ahora mismo que está petándolo súper fuerte es el estoicismo y bueno, pues no nos habíamos planteado hacer algo con esta colección, así que como nos lo habéis propuesto, si os apetece, y en lo que tarda la señal eléctrica en llegar del cerebro a la lengua para decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, Roger, pues Javi había dicho, por supuesto, hay 40 libros publicados, Pigliucci, Ryan Holiday, no sé qué, no sé cuál, y dije, bueno, pues lo investigamos.
Y de esa investigación lo que salió fue básicamente pues eso, que era algo que llevábamos haciendo mucho tiempo y que no lo habíamos contado así. Entonces le dimos ese toque porque además Roger, que es muy buen editor de muchas temáticas diferentes, la pregunta que nos hacía es ¿por qué tengo que leeros? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué autoridad o qué capacidad? Y bueno, pues por ahí lo reconducimos un poco. Y no me quedaría solo en el estoicismo. O sea, yo creo que es importante conocer también de dónde nace, lo que viene de atrás, lo que pasa después, porque nos va a ayudar también. Ahora estamos en esta época en la que está muy de moda, como ha pasado otras veces históricamente, en otros momentos históricos similares, y bueno, pues nos puede ayudar a entender qué es lo que va a venir después con los previsibles cambios hacia los que vamos. Sí, porque decías, esto no se ha puesto de moda antes, ¿no? Y un poco yo creo que una pregunta interesante es ¿qué tienen en común las eras en las que se ha puesto de moda, ¿no? ¿Qué tienen en común nuestro tiempo con otros anteriores? Y yo creo que hay algo que también creo que te he oído mencionar alguna vez alrededor de toda esta noción de sociedades líquidas, de posmodernismo, de posverdad, de que no tenemos definiciones claras de las cosas. ¿Cómo encajas tú este auge del estoicismo con el tiempo actual y el por qué? Bueno, la explicación técnica, científica y detallada que da Javi es cuando las cosas se ponen peludas. Y efectivamente cuando pues hay épocas de conflicto, hay épocas de recesión económica, hay épocas en las que hay serios problemas o cambios grandes que normalmente pues implican este tipo de cosas, suele volver a aparecer. También es cierto que de todas las filosofías que hay era una de las más prácticas y de las más dúctiles, de las más adaptables. Y ¿no? más asequible también, ¿no? Sí, a la hora de el budismo a ella. tiene muchas cosas parecidas, el cristianismo acoge muchas cosas parecidas, entonces es fácil de replicar y de incorporar. Y el ejemplo que yo suelo poner, a ver, yo trabajé bastante con el tema de la creatividad, porque bueno, siendo ingeniero, ya sabes, somos cuadriculados, no hay sentimientos, no hay emociones, todo es... Entonces, bueno, pues leía mucho a De Bono y trabajaba con autores para aprender en todo esto. De Bono tenía un concepto que a mí me hacía mucha gracia, que era The Gang of Three, la banda de los tres. Y entonces él, para justificar todo el tema del pensamiento lateral y las herramientas de creatividad, decía, todo el pensamiento moderno se basa en el trabajo realizado por tres pensadores, que son esta banda que nos han llevado hasta hoy, que son Platón, Aristóteles y Sócrates. Entonces tenemos a Sócrates con el método socrático, que lo que hace es preguntarte por qué, qué es eso, que básicamente lo que hace es eliminar y categorizar. Tenemos a Platón, que básicamente lo que hablaba es de la percepción frente a la realidad con el mito de la caverna. Tú tienes una cantidad limitada de datos sesgados y además procesas con tu... modelos imperfectos, etcétera. Básicamente. Y Aristóteles, que es un poco de las bases que más va hacia el futuro, que este hombre, pues lo que dice es yo para reducir el problema, para saber qué es la verdad y para poder tener una discusión sobre la verdad y sobre lo que es bueno, lo que voy a hacer es crear taxonomías y crear categorías. Entonces, si esto es una mesa, no es una silla, si es una silla, no es una mesa. Entonces, bueno, pues ha entrado la creatividad de, pues voy a utilizar una mesa como silla, voy a utilizar... Pero la gracia de esto es que, claro, esos conceptos lo que a ti te dan es una base común sobre la que tú puedes discutir, trabajar y disentir. Pero hay un punto en común en el que puedes juntar a gente diferente. El principio de la lógica, ¿no? Al fin y al cabo. Sobre esto, él después desarrolla la lógica y después los estoicos la llevan al siguiente nivel y toda la parte lógica y gramática es básicamente esa herramienta para saber qué es cierto y qué no, qué es verdad y qué no, para que alguien no te mienta o no te pueda engañar y que haya un punto al que todo el mundo pueda llegar y las falacias con las que alguien intenta engañarte, etc. Todo eso yo lo estudié en el colegio y de hecho además sí, yo también. Me encantaba un libro que se llamaba Cómo razonar. El de... ¿cómo se llama este hombre? Anthony Weston. Puede ser, sí. ¿Cómo argumentar? ¿Cómo argumentar? Sí, ese era. De hecho, fue la misma época ese y el de John Allen Paulos, el de Pienso luego río. Ese no lo conozco. Es básicamente filosofía con chistes. Sí, o sea, juntaba a Bertrand Russell y Groucho Marx y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que... ¿qué ocurre cuando de repente entras en una era en la que te dicen que es que hay verdades alternativas, que es que pues eso es tu verdad, pero hay otras verdades, que se ignoran aspectos que todos dábamos por sentados y que nos permitían de manera objetiva trabajar sobre ellos? Todo eso no es casualidad, es parte de un proceso
estructurado y que ha ocurrido antes para romper ese modelo y no necesariamente crear otro, sino, pues bueno, a partir de aquí, pues llevarnos a lo que estamos viviendo y que espero que sea lo menos parecido posible de lo que vivieron hace unas décadas. Oye, en el fondo nos íbamos dirigiendo hacia allá, pero yo quiero hablar un poquito, voy a hablar de mi libro, de liderazgo. Aquí hay tomate. No, en este caso de liderazgo, ¿no? Tú escribiste Corleone Business School, has trabajado en escuelas de management y en escuelas de negocios, y yo estoy ahora dirigiendo el programa de Tramontana. Entonces me quiero aprovechar de ti. En el fondo te quería preguntar, ¿cómo se enseña a ser mejores líderes desde tu perspectiva? ¿O qué tienen los buenos líderes? Porque, por ejemplo, vamos a empezar con Corleone, si quieres, de ahí podemos sacar muchos aprendizajes. ¿De qué tiene un buen líder? No necesariamente éticamente bueno, en el caso de la mafia, ¿no? Pero sí hay características que lo hacen un líder eficaz. Un líder bueno y un líder eficaz es alguien que consigue que la gente haga cosas y que además las haga con una cierta motivación. Uh-huh. Hay una frase que a mí me gustaba mucho y que la he utilizado en un montón de presentaciones, que es de Lou Gessner Jr., del libro Los elefantes pueden bailar, en el que él explicaba cómo transformó IBM de una empresa de producto a una empresa de servicios. IBM lo estaba pasando muy mal, de hecho el nieto de Edison fue a hablar con él y el vicepresidente del gobierno también fue a hablar con él porque él estaba en American Express y le pidieron que por favor fuera IBM a salvarla porque IBM estaba sufriendo mucho. Es la transformación de los 90, ¿no? De IBM. Sí. Entonces, él en su libro hay un momento que dice la gente toma decisiones por diferentes motivaciones. Hay gente que lo hace por dejar un legado, hay gente que lo hace porque cree que es lo correcto, por miedo o por vergüenza, hay gente que lo hace por dinero, por una recompensa, porque lo hacen los demás. Entonces listaba toda una batería y dijo, bueno, pues todas estas palancas las tuve que utilizar para transformar IBM. Y él lo consiguió. Él consiguió que un montón de gente confiase en él y siguiese lo que él planteaba y fuese parte de ese proceso de transformación. Estilos de liderazgo hay muchos y, bueno, pues estoy en la literatura. El último artículo académico que nos han publicado es sobre género y cohortes generacionales, ¿vale? Emprendedores y el impacto de la inteligencia emocional en el liderazgo, en el que nos ha salido además una cosa muy curiosa porque siempre salían todos los artículos que la inteligencia emocional es mayor en las mujeres que en los hombres y ahora lo que nos ha salido es que las mujeres de la generación del baby boom tienen muchísima más inteligencia emocional que cualquier otro colectivo, pero las generaciones nuevas iban cayendo y la generación Z alfa estaban por debajo de los chicos. Anda. En inteligencia emocional. Bueno, tiene varios constructos la inteligencia emocional. Entonces, ahí trabajamos con diferentes estilos de liderazgo y el liderazgo transformacional, que es el que más he trabajado para el tema de emprendimiento. Dicho esto, enseñar a ser un líder solamente se puede haciendo. Aquí hay una componente de aprendizaje y una componente de personalidad. Igual que no todo el mundo puede ser emprendedor, y hay gente que es, pues yo decía antes, yo soy muy buen secundario o mano derecha y demás, Sancho Panza. Pues hay gente que esto lo lleva natural, luego se le puede dar mejor o peor. Entonces hay una serie de habilidades que sí se pueden enseñar y se pueden trabajar, y hay otros aspectos que son absolutamente personales. Tú puedes acostumbrarte a subir fotos todos los días a las 9 de la mañana durante mucho tiempo y a escribir en redes sociales y a hacer cursos y hacerlo muy bien, pero no vas a ser Chiara Ferragni nunca. O sea, Chiara Ferragni tiene una personalidad que es que ella disfrutaba haciéndolo. Claro. Y bueno, pues hay, como siempre, una base genética y una base de aprendizaje sobre la que trabajas. Igual que en el libro del Gen Deportivo, pues explicaba que tú puedes dedicar muchas horas e intentar mejorar una determinada disciplina. Hay una componente de suerte, pero luego hay una componente genética que te va a ayudar o que te va a limitar el que después puedas dedicarte a ello profesionalmente o llegues a un determinado nivel. Y en esto yo creo que es un poco parecido. En nuestro caso particular, a mí una de las cosas que me gustó, hablabas antes de ingeniero que se pasa al lado oscuro. Bueno, pues yo antes de acabar la carrera, pues ya hacía bastantes cosas, montamos una asociación y antes de entrar en la carrera montamos una escuela de verano para dar clase a los alumnos del colegio en el que estaba. Y bueno, pues yo me encontré trabajando en una consultora haciendo planes estratégicos, planes de negocio, hacíamos incluso el plan de ciencia y tecnología e innovación del País Vasco dentro de la consultora.
Y bueno, pues vi que me faltaban un montón de herramientas. Varios de mis compañeros habían estudiado en el Instituto de Empresa, ahora EA University, y cuando yo aterricé en EA University lo que encontré fue un modelo de formación muy basado en el caso de estudio, en las simulaciones, en la discusión, modelo que sigue a día de hoy. O sea, la escuela de tecnología, las clases de programación son con participación en clase, con discusión en clase, con trabajo en grupo, con evaluación de trabajo en grupo, y todo esto es obligatorio a todos los niveles. Entonces, la clave era buscar, es lo que hablábamos un poco también antes de Mi hija y el sofá, buscar simulaciones en los que te cree problemas dentro de un entorno controlado y además un entorno en el que cuando cometas errores, que los vas a cometer, al menos puedas aprender de ellos y limitemos el número de errores que vas a cometer al terminar. Entonces, de lo que se trata es de trabajar mucho toda esa parte. Y dentro de esa parte está el tema del liderazgo. Está el tema del trabajo en equipo, con equipos que van cambiando y con equipos en el que los diferentes perfiles de liderazgo más situacional, liderazgo de proceso, liderazgo carismático, visionario, pues van cambiando también, y con gente de, pues ahora mismo creo que hay 134 nacionalidades en el campus, entre 10.000 alumnos, somos como la ONU, tenemos alumnos de Ucrania y de Rusia, tenemos alumnos de Palestina y de Israel, tenemos alumnos de todo tipo y lo gestionamos, ¿no? Una última pregunta sobre el mundo más empresarial, que es algo, justo tuvimos el jueves pasado la primera clase de la segunda edición del programa de Tramontana y empezamos hablando un poco de propósito y de la autenticidad de los propósitos, que a mí es algo que me da mucho que pensar, porque creo que hemos vivido una inflación, esa es mi opinión personal, en el concepto de propósito, ¿no? Y te quería preguntar un poco tu perspectiva sobre la idea del propósito empresarial y hasta qué punto la hemos inflacionado, ¿no? Y luego la idea del propósito personal, porque yo tengo también cierta sensación de que estamos presionando a todo el mundo para que tenga un gran propósito individual y acabamos todos convertidos en especies de candidatos a Miss Universo que tenemos que estar todo el rato respondiendo que queremos la paz en el mundo o salvar vidas o cosas de esas, ¿no? Entonces, son dos preguntas distintas pero que en mi cabeza se relacionan porque luego siempre decimos no, tienes que trabajar en sitios que están alineados con tu propósito y mucha gente te dice, ya, pero que no sé cuál es mi propósito, ¿cómo hago eso, no? Entonces, ¿qué perspectiva tienes tú por un lado del propósito empresarial y luego de esta relación con el propósito individual? Las empresas son personas. Yo esto lo aprendí con mi madre. Entonces, las empresas replican gran parte de lo que hacemos como personas. Y a nivel de estrategia está claro que una empresa que no tiene claro un objetivo y unos valores, pues puede sobrevivir en un entorno en el que hacen falta muchas o tiene alguna ventaja local o geográfica. En el largo plazo, y aquí entra pues también otro estudio, un libro que no se llegó a materializar, pero del que estuve, Matusalén. Claro, en la crisis financiera del 2007, lo primero que te planteas es, bueno, para intentar capear todo esto, ¿a dónde miro? Digo, bueno, pues aquí hay empresas que han sobrevivido cientos de años o más de 1000 años. Es decir, han sobrevivido a guerras, a desastres naturales o incluso mucho peor, a divorcios. Entonces, si han llegado hasta aquí, pues ¿qué es lo que han hecho y qué tienen en común que pueda ser de utilidad para capear esta nueva crisis o esta nueva situación? Entonces intentabas buscar ahí patrones y bueno, pues había empresas muy interesantes, ¿no? Entonces, todas esas empresas acababan teniendo un propósito y un propósito que se iba transmitiendo de unas a otras. Otra referencia que hago siempre, que me parece que va a ser el objetivo del Kaizen como resumen de las cosas que digo siempre en todos los lados, es el tema de... Hay dos libros, uno es el estudio de Harvard a 80 años vista sobre la felicidad y otro es el estudio de qué dicen las personas al fallecer y... Bronnie Ware, el de la enfermera australiana, ¿no? Básicamente. Entonces, todo esto al final nos lleva a que es absolutamente claro y demostrado que las personas normales, de nuevo, hay gente de todo tipo, ¿no? Los psicópatas lo puedes estudiar con el de la sabiduría de los psicópatas de Atton, pero la mayor parte de las personas para llevar una vida feliz y completa y normal, lo hacen a través de un propósito y de un objetivo. Y curiosamente, ese propósito y objetivo no tiene por qué ser especialmente... grandilocuente, ¿no? Sí, o sea, en el momento que tú tienes un objetivo que quieres alcanzar, o al revés, ¿no? Otra cosa que comenta siempre Javi a menudo, ¿no? El concepto del man on a mission. O sea, cuando te enfrentas a alguien que está absolutamente engorilado con tengo que hacer esto, pues espero que no te pille en su camino porque no hay más, ¿no? Entonces, está demostrado que eso funciona y eso te ayuda a tener una vida mejor.
También está demostrado, como lo comentábamos antes, que cuando tú eres adolescente eso es muy complicado de plantear. O sea, es que hormonalmente, fisiológicamente, no estás diseñado para sentarte y para mirar hacia el futuro y para plantearte este tipo de cosas de manera genérica. Hay muchos estudios sobre la economía y la evolución de la persona o las sociedades en el tiempo y cómo te comportas, o cómo inviertes o cómo tomas decisiones cuando eres joven, cuando tienes una familia frente a cuando no la tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene lógica. ¿Qué ocurre? Pues que a menudo el KPI nos hace olvidarnos de cuál era el objetivo, de cuál era el espíritu de la norma, y entonces la gente empieza a enfocarse más en el KPI o en el proceso, o en el statement, en decir que lo estoy haciendo y demostrar que lo estoy haciendo, que realmente la parte interior, ¿no? Y ahí es cuando llegan estos problemas. Ahí es cuando llega este problema que enlaza con el que comentábamos antes de Aristóteles, de perder las bases y los elementos en común, porque es otra herramienta más para pues controlar, influir en el comportamiento de la gente, controlar el comportamiento de la gente y llevarte hacia zonas pues de mucha polarización, de mucho conflicto que no genera ningún tipo de valor y bueno, pues hablando del Padrino que decías antes, como decía Clemenza en la primera película, esto pasa cada 10 años y sirve para quitar la mala sangre y no hay nada que podemos hacer para evitarlo. Pues ojalá no fuese así, ojalá hubiésemos aprendido con el tiempo. Yo era muy optimista también antes de ser apocalíptico, porque decía, bueno, el gran invento del siglo XX para mí es la penicilina. De repente hemos pasado de media a vivir muchos más años, porque bueno, la gente que tenía muchos sirvientes y que no tenía problemas de salud, pues antiguamente ya vivía 60, 70, 80 años sin mucho problema, pero la media y la gran cantidad de niños que fallecían, pues te destrozaba todo esto. Ahora que tienes una gran cantidad de gente en el planeta, Hans Rosling lo demostraba con datos, lo explicaba muy bien, pues se supone que teníamos que tener mucha más capacidad para poder contar esas historias y entender esas historias, ¿no? Y bueno, esto enlaza con el tema de hablar con nuestros mayores, que si los pocos que os quedarán, si podéis, si les preguntáis por la guerra civil, pues yo lo que quiero es cerrar esa etapa, no quiero volver a pasar por aquello. Pero si lees lo que pasó antes, que ya no te queda gente que te lo cuente, pues había este mismo tensión y conflicto y duró muchos años de estrés, de conflicto, de políticos que se saltaban las normas y era otra línea roja y bueno, pues es preocupante. Hablamos en el último encuentro de la comunidad Kaizen precisamente de Chávez Nogales y de A Sangre y Fuego y si uno investiga un poco, para quien no lo conozca, Chávez Nogales fue un periodista que escribió una serie de relatos sobre la guerra civil, durante la guerra civil. Yo sé que el primero estamos muy cansados de la guerra civil en general, pero es de los libros que más me han marcado porque es el primero que he encontrado que no me ha parecido partidista, que me ha parecido el relato de alguien que vivió aquello de verdad y que lo cuenta desde sus vivencias, ¿no? Y si investigas un poco la historia de Chávez Nogales, llevaba 17, 18, 20 años de periodista contando lo que tú estabas diciendo, todo el crecimiento de esas tensiones hasta que llega aquello, cómo se iba fracturando el sistema por dentro y es bastante triste de leer, pero a la vez muy, muy ilustrativo. Nos vamos acercando al final y vamos a hablar de libros. Hay un libro del que no quiero dejar de hablar contigo, que es de El Pollo Pepe. No sé cuántos lo sabéis, pero aquí Guillermo escribió una loa maravillosa a El Pollo Pepe. No sé cuántos conocéis El Pollo Pepe, es un libro maravilloso para niños que tenemos en casa con mi hija. ¿Por qué esa fascinación con El Pollo Pepe? ¿Cuánto rencor? Pues en primer lugar porque he tenido 3 niños y El Pollo Pepe es una obra excelsa e inenarrable y altamente recomendable. En segundo lugar porque cuando uno intenta escribir y sobre todo cuando le gusta mucho leer, empiezas por el retruéca, ¿no? Y haces frases muy largas y con muchos adjetivos, intentas demostrar todo lo que sabes. Lo bien que hablas y todo. Tal. Entonces, me parecía fascinante la capacidad que tenía yo creo que hablo de memoria porque 10 páginas, 12 páginas. 54 palabras. Sí. Hay 54 palabras en todo el libro. Y bueno, pues una de las cosas que tiene Jotdown y también es esto, ¿no? Es un foro en el que hay gente pues con visiones totalmente diferentes, pero donde se puede hablar y se puede plantear.
y donde puedes proponer locuras y la mayor parte de las veces te dejan hacerlas. Y una de estas locuras fue, yo es que quiero hacer una reseña cultureta del Pollo Pepe. Y entonces el planteamiento era muy sencillo. Todo el mundo hablaba de la obra más influyente de esta generación y nadie metía al Pollo Pepe. Que ha vendido, hablábamos antes, 20 millones de copias. Si nosotros nos ponemos a hablar ahora con la generación de veinteañeros que hay en España, hay 4 millones de ellos que han leído el Pollo Pepe. Entonces, la influencia innegable en su toma de decisiones, en su visión del mundo, en su cosmogonía. Entonces, claro, pues dije, ¿cómo haríamos una reseña, una loa a una obra así? Y bueno, claro, pues buscando palabras rebuscadas y dándole vuelta y no repetir ninguna y poniendo los típicos lugares comunes de estas reseñas así como muy retruecanadas, y la verdad es que me he hecho famoso por el Pollo Pepe. O sea, eso y los macarrones. O sea, yo explicaba economía con los macarrones, explicaba la receta de los macarrones, que era la función de producción. Si quieres hacer 2 platos de macarrones en uno, explicaba los rendimientos crecientes y demás. Yo a los alumnos de la Rey Juan Carlos, que yo daba economía a gente que no quería aprender economía, les decía que me trajesen la receta de los macarrones, les sacaba la pizarra, decía, aquí tenemos 4 escuelas de pensamiento macarrónico. Me contaban la receta, yo que no sabía cocinar se la destrozaba, ¿no? Pues que tienes que tener proceso, tienes que tener las cantidades, tienes que tener tecnología, tienes que tener tal. Y el día de mi boda me regalaron macarrones. Entonces, bueno, pues esa es una de las marcas personales que tengo, y la otra es la del Pollo Pepe, que me lo sacan y me lo recuerdan cada 2x3. Yo creo que se lo mandé hasta la gente de SM, la reseña. Pero sí, no, bueno, pues era un poco poner en valor ese tipo de obras que muchas veces las vemos. Hay una que es La Casa del Árbol, que es una serie de 20 y pico libros. Ahí no ha llegado todavía. Pues La Casa del Árbol es para un poco más mayores, pero es maravillosa. Además, la estructura es siempre igual, son siempre 10 capítulos, siempre ocurre lo mismo en cada capítulo. Es el storytelling perfecto, y es una casa que traslada a 2 niños, que son 2 hermanos, diferentes momentos de la historia, porque cada vez que tocan un libro, la casa les lleva, ¿vale? Entonces tienen que encontrar una pieza o resolver un reto, hacer algo. Y bueno, pues esto se lo estuve leyendo yo a mis hooligancitos, y pues es otra obra maravillosa que no está suficientemente valorada, porque lo complicado es estructurar y contarlo de una manera que consigas la atención, pues, de esa personita que lo último que quiere es precisamente estar escuchándote de manera directa y concentrada tanto tiempo. La versión adulta de La Casa del Árbol, creo que has dicho que se llamaba, sería, no lo digo de broma, pero hay una serie inglesa que a mí me encanta, que es Víbora Negra, Blackadder, que no sé cuántos la habréis visto, difícil de encontrar, muy antigua ya, que es el protagonista es Rowan Atkinson, es decir, Mr. Bean, y está también el Dr. House y alguno más por ahí. Y es la historia de una serie de personajes a lo largo de distintos momentos de la historia de Inglaterra. Es maravillosa, difícil de encontrar, pero para los que os gusten estas cosas, merece mucho la pena. Vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que es obligada en este podcast, que hago siempre a todos los que pasáis por aquí, y es... no sé cuánto dinero tengo en el banco. No, va por ahí. Yo soy mucho más aburrido que broncano y pregunto qué 3 libros, aunque me valen pelis, documentales, videojuegos, lo que a ti se te ocurra, recomendarías para entender un poco mejor el mundo, que en el fondo es de lo que va este podcast, ¿no? No tiene por qué ser de estoicismo, pueden ser ni de educación, pueden ser lo que tú quieras, pero ¿qué 3 libros o recomendaciones harías? Lo primero que os voy a recomendar es Civilization, Sid Meier. Vale, maravilloso. Es un videojuego que yo he llegado a utilizar para la clase de economía. Yo me gasté 2 o 3 años de mi adolescencia jugando a eso sin parar. A mí, ahora que no me escuchan mis padres, me hundió una convocatoria de febrero. Lo tuve que desinstalar. Eso no se lo conté, luego les conté que lo utilizaba en clase para... Sí, o sea, a ver, yo daba clases de economía a gente que no quería aprender economía, entonces hubo una temporada que les hacía jugar en grupo a Civilization y les pedía que subiesen los resultados. Entonces, claro, los que iban peor preguntaban, oye, ¿cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo mejorar? Y le decía, bueno, pues te tengo que explicar las ecuaciones que hay debajo del juego, te tengo que explicar cómo funciona internamente el juego. Claro, es que esas ecuaciones eran adaptaciones de las ecuaciones de demanda, de las ecuaciones de innovación,
Entonces, eran ellos los que me pedían, quiero ganar, dime cómo lo puedo hacer. Y es un juego maravilloso de que además he leído un libro sobre videojuegos aplicados al entorno educativo, no gamificación, o sea, videojuegos existentes aplicados al entorno educativo que lo utilizaba, ¿no? Y no sé si te has leído, y si no te la voy a mandar, las memorias de Sid Meier. La sacó hace poquito, pues te lo mandaré. No las cuenta toda la creación de Civilization. Sí. A ver, leí mucho del tema. De hecho, recordé que los bárbaros lo sacaban cada 4 rondas, pero no era tan aleatorio como decían, y a mí me da mucho por saco, según. Pero creo que es un juego que todo el mundo debería jugar porque te permite hacer algo de esto. Recomendaría encarecidamente Factfulness de Hans Rosling y Gapminder, que es su página web, para trabajar con ello y para entenderlo. Y no sé, me costaría el tercero, no sabría qué decirte. Yo creo que... Jotdown, entero. Bueno, Jotdown entero es excesivo. Yo creo que lo bueno de Jotdown es que se ha convertido en un contenido de culto y en todas las revistas encuentras cosas muy variadas, no tienes por qué leerlo todo y siempre encuentras algo que te gusta y además el tiempo que tendrías que dedicar para leerlo es complicado. No sé, para los tiempos que corren, yo probablemente recomendaría algún libro sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o lo que ocurrió en aquel momento. Vamos a acabar arribita, ¿eh? Vamos a... El Pollo Pepe. Voy a recomendar el Pollo Pepe, que vamos a terminar bien. Oye, ahora sí que sí, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde podemos seguirte, leer lo que escribes en Jotdown, comprar tus libros. No lo hagáis, no lo hagáis. No. La verdad es que últimamente no me prodigo mucho. Desde que volvía ahí entre viajes y demás, no estoy publicando demasiado últimamente. Sí es cierto que tengo que terminar libros. Estoy con un proyecto con Planeta y con Javi que se llama Altas Incapacidades, que es un libro sobre superdotados, que se basa mucho en la experiencia personal de Javi. Y estamos con el libro de resolución de problemas complejos. Y es que en LinkedIn de vez en cuando suelo comentar alguna cosa, pero debo reconocer que mi época de producir contenido que pudiera generar algo de valor se acabó con el Pollo Pepe, es el culmen, ya no puedo ir más allá. Hay artículos buenos que os pueden ser útiles. El artículo de God Terms, el de las palabras Dios, que está en Jotdown, puede ayudar bastante. Otro que había que era sobre el tema del dinero y de la inflación explicado con las notas de clase. Entonces hay articulillos por ahí en Jotdown que pueden ser graciosos, pero nada, no. Cuando saquemos los libros, compradlos, eso es importante. Leer no, comprar es básico, hay que mantener la industria y la máquina girando. Mira, yo suelo decir lo mismo, que mientras se compren, eso es lo importante. Guillermo, como siempre, un placer. Hemos ido sin mucho guión, pero creo que hemos ido a sitios interesantes. Muchísimas gracias y gracias a todos por venir. Gracias, Jaime. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España.
Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.